Muy buenas noches, compañeros. Sean bienvenidos a una clase más del curso de Derecho Procesal Administrativo, sección B, jornada nocturna de nuestra 3 veces centenaria Universidad de San Carlos. Como siempre, voy a solicitar ya a las 70 personas, 70 estudiantes que se encuentran adheridos a esta transmisión, que podamos encender unos 2 segundos, 3 segundos nuestra cámara. Muchas gracias a todos los compañeros para que en los informes vean los auditores de la Contraloría, que son seres humanos los que estamos detrás de las cámaras, ¿verdad? Porque es el problema, ¿verdad? Que dicen que no somos, ¿verdad? Entonces, agradezco muchísimo ahí. Muchas gracias. Ya las pueden apagar. Muy amables, ¿verdad? Esto para facilitar también la clase, para salvaguardar también la identidad, ¿por qué no decirlo? Y la comodidad también sobre todo, ¿verdad? Estamos ¿cómo se llama? Espero yo, ¿verdad? Que estén la mayoría en la comodidad de su casa, ¿verdad? Y los que no, ¿verdad? Así como yo, el día de hoy me tocó quedarme acá en la oficina por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Entonces no me fue posible ir y llegar a casa, entonces estamos desde acá de la oficina, que también es su casa, ¿verdad? Impartiendo entonces la clase, ¿verdad? Vamos a rápidamente, en aras del tiempo, vamos a proyectar el juego de láminas de diapositivas en donde nos quedamos la última vez para concluir así entonces con el tema, ir avanzando con el contenido. De una vez les recuerdo, compañeros, que la próxima semana, el día martes, no habrán clases, toda vez de que, pues entonces es la celebración, el único feriado del municipio de Guatemala, en donde está, pues obviamente, dentro de la circunscripción territorial de nuestra universidad, y como consecuencia, pues tenemos ese feriado, ¿verdad? Festejamos a nuestra patrona, a la Virgen de la Asunción, que está ubicada allá al final de la Séptima Avenida, pasando la calle Martí, y luego todo lo que es la calzada a Simón Cañas, la famosa feria de Jocotenango, para los que tienen pues la tradición de ir, vayan, ¿verdad? Bueno, muy bien, entonces antes de iniciar la clase en esta última diapositiva donde nos quedamos la última vez, únicamente solo quería referirme a 2 acontecimientos. Claro, por supuesto, hay muchos, ¿verdad? Pero hay 2 acontecimientos muy importantes que dentro de la vida política nacional e internacional pues nos debería de interesar como estudiantes de Derecho que somos. El primero de ellos es que el día de hoy se llevó a cabo la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, ¿verdad? Esto es un organismo regional, multinacional, en donde agrupa a todos los estados del continente americano. Sin embargo, Cuba está suspendido porque Cuba, pues a través a lo largo de la historia, pues según el criterio de este órgano, en reiteradas ocasiones han sido violadores de los derechos humanos de sus propios ciudadanos. Recordamos que ellos viven una dictadura eterna a raíz de la salida de Batista de la presidencia, y entonces como consecuencia llegar disculpe, llegar los Castros a la presidencia, ¿verdad? Y en el caso de Venezuela, que también es otra dictadura, ¿verdad? La que existe, y entonces ¿cómo se llama? Nicaragua también, ¿verdad? Hay aquí un comentario de José Luis Tabico, dice: ¡Viva Cuba, único territorio libre de América! Sí, no, ¿verdad? Los que me imagino que el compañero ha tenido oportunidad de ir a Cuba, yo también,
He ido en 3 ocasiones y he ido a vivir, he ido a relacionarme con los cubanos, cómo es que viven. Mire, Cuba es para mí un país de contradicciones, ¿verdad? Es un país medallero en las Olimpiadas, es un país que no tiene nada de analfabetismo, es un país donde ¿cómo se llama? La medicina es de las más avanzadas, por qué no decirlo, del mundo. Sin embargo, los mismos y los propios cubanos viven un infierno, ¿verdad? Allá todo el mundo es profesional, no existen fuentes de empleo ni de trabajo. Todos los niños toman leche hasta los 7 años. O sea, es para mí realmente un mosaico ahí de contradicciones. Sin embargo, según la revista Forbes, los Castro ocupan el lugar número 7 o 10 de las personas y las familias más ricas, millonarias de todo el mundo. Así es Cuba, ¿verdad? Y luego es una dictadura. Yo no estoy en contra de que sea un país libre por el hecho de que, pues, es el único país que tiene la capacidad de decirle no a Estados Unidos y a los gringos y a cualquier otro país, ¿verdad? Eso sí es cierto y se reconoce ese valor, ¿verdad? Que se tiene, ¿verdad? Pero sí sus ciudadanos viven en muchas precariedades, ¿verdad? Y luego que no hay alternancia en el ejercicio, ahí no existe una democracia, como reitero, ¿verdad? Y Venezuela, lo mismo, ¿verdad? Siendo el 5º país productor más grande del mundo en petróleo, ¿verdad? Y entonces, pues viven también una pobreza extrema ahorita. Y Nicaragua, no se diga, Nicaragua para mí es de los peores países, porque Nicaragua, aparte de ser una dictadura, es tipo monarquía porque están gobernando esposos, ¿verdad? El presidente Daniel Ortega es el presidente y su esposa Rosario Murillo es la vicepresidenta. Pura monarquía, ¿verdad? Y Nicaragua, ¿qué? ¿Verdad? Es de los países, al igual que Guatemala, pobres, pues, pero bueno. Pero lo que sucede, compañeros, es que y dentro de las noticias, hoy la Asamblea Permanente de Naciones de la Organización de Estados Americanos conocieron el informe del secretario general Luis Almagro con su venida a Guatemala. Ahí está el informe ya colgado en la página para los que estén interesados en leerlo, a raíz precisamente de todo lo que ha estado aconteciendo en nuestro país con relación al proceso político electoral. Que ya de todos es sabido, creo yo, nos vivimos aquí, estamos al día de cada uno de todos los acontecimientos y ustedes sacarán sus propias conclusiones. Y la otra noticia tiene que ver también con otro país de América del Sur, como lo es Ecuador, con el vil y cobarde asesinato deleznable asesinato de Fernando Villavicencio, quien es un político, era un político, candidato a la presidencia, periodista también, y ya estaba a bordo del vehículo y recibió 6 impactos de bala en la cabeza. O sea, sí querían asegurarse de eliminarlo de una vez por todas, y lo hicieron. Hubo dentro de la trifulca, hubo heridos, ¿verdad? Es la noticia ahorita, me imagino que sigue siendo tendencia a nivel del mundo, ¿verdad? Y pues compañeros, son acontecimientos que no pueden pasarse por alto, tomando en cuenta que tienen que ver precisamente con el establecimiento del Estado de Derecho, los estados democráticos, ¿verdad? Cada día más se están perdiendo estos valores, se están perdiendo entonces también los escrúpulos. Fernando Villavicencio estaba utilizando un discurso muy confrontativo y sobre todo advertía que ya prácticamente Ecuador era un narcoestado, ¿verdad? O sea, ya estaba copado prácticamente por el narcotráfico, ¿verdad? Por las redes del narcotráfico. Para mí que es el flagelo que está ahorita en boga, de moda. Ya la corrupción, los estados corruptos, eso no es nada
Ya es normal, como dijo el expresidente Jimmy Morales en una entrevista para la cadena de Univisión en Estados Unidos al reportero Jorge Ramos. La corrupción en Guatemala es normal, dijo él, ¿verdad? Porque le estaba preguntando de su hijo, ¿verdad? Y miren, error garrafal, ¿verdad? Es error garrafal, ¿verdad? Un político jamás debe hacer. O sea, un político nunca debe aceptar que es corrupto, aunque lo sea, ¿verdad? Ese no es político, ¿verdad? Pero bueno, ¿verdad? Entonces, así, nuestra América, así Guatemala, que seamos punto de atención para la Organización de Estados Americanos, estamos en el ojo del huracán, creo yo, a mi parecer y mi percepción, un poco, eso ha detenido bastante, entonces, la continuación de las acciones judiciales en contra del Tribunal Supremo Electoral y del movimiento Semilla, ¿verdad? Mi lectura como analista, si se le podría llamar, ¿verdad? No practico de esa actividad, no soy invitado por medios de comunicación para ello, pero mi análisis es que Semilla como partido político se va a ser cancelado. Después de la segunda vuelta electoral, ya el Tribunal Supremo Electoral, Registro de Ciudadanos, puede proceder a cancelarlo. ¿Cómo queda la situación jurídica entonces de los funcionarios electos popularmente? Tenemos presidente electo en el caso de que Bernardo Arévalo llegue a ser el presidente electo. Lo que no va a tener es entonces partido político para gobernar, no va a haber bancada de Semilla en el Congreso, como consiguiente las últimas reformas precisamente a la ley del organismo legislativo y la ley electoral y de partidos políticos es que son diputados, pasan a ser diputados, los que se quedan sin partido político, diputados independientes, no tienen derecho a integrar la junta directiva, no tienen derecho a integrar tampoco cargos directivos dentro de las comisiones de trabajo, simplemente son diputados, ¿verdad? Pueden presentar iniciativas de ley, pueden votar o no, pero no van a tener mayor incidencia dentro del hemiciclo parlamentario. ¿Alguien pedía la mano ahí, por favor? Adelante. Buenas noches, Lick. No solo era eso de que los diputados electos por Semilla no iban a tener bancada. ¿Y qué opina usted al respecto de eso, Lick? ¿No opina que no hay mayor injerencia? Lo que pasa es de que la pretensión, según yo, ¿verdad?, es que no tenga fuerza política él para gobernar. Semilla ni Bernardo, a la hora que él sea electo presidente, ¿verdad? Entonces, los 24 diputados electos por Semilla no van a tener bancada, como consiguiente, no van a tener mucha incidencia, ¿verdad? Aquí nos dice José Luis Tabico, sí, aunque gane Arévalo, va a estar todo de brazos porque el Congreso está en manos de la oposición. Hugo Alfredo dice, Morales, Pérez Molina, Yamatei, gobiernos para el olvido, ¿verdad? Sí, así es como se va construyendo nuestra historia política, ¿verdad, compañeros? Muy bien. Sí, Hugo Alfredo Benítez, por favor, adelante. Gracias, licenciado. Fíjese que pues yo tengo duda entonces con respecto al desenlace de este tema, ¿verdad? Porque pues después de las elecciones el partido Semilla pues va a ser sancionado. Ahora, el tema es si Arévalo ganara las elecciones, pues él tiene 6 meses para descargo de lo que se le imputa, ¿verdad? Pero y si no puede, y si no presenta esa prueba de descargo, él tampoco puede asumir la presidencia, licenciado, perdone. Él va a poder asumir la presidencia, porque recuérdese que él ahorita, todos los candidatos a cargos de elección popular, hasta las alcaldías, hasta los alcaldes, de conformidad con la ley electoral y de partidos políticos, gozan del derecho de antejuicio. El doctor Bernardo Arévalo goza de ese derecho de antejuicio, máxime aún si es si él llegara a ser presidente electo. Él va a llegar con esa
con esa, digamos, con ese derecho de antejuicio, va a llegar a la juramentación. Ya el juramentado por el Congreso de la República, el 14 a las 14 en la gran sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias en enero, con ese acto de investidura y juramentación ante el Congreso de la República, automáticamente sigue teniendo la inmunidad, el derecho al antejuicio. Entonces, ya van a hacer ahí, me imagino yo, que el Ministerio Público y de encontrar, obviamente, ¿cómo se llama? Entonces, indicios suficientes y razonables de las comisiones de los delitos por los cuales se está solicitando la cancelación de la personalidad jurídica del partido, ¿verdad? Entonces, se le tendría que plantear el derecho a antejuicio, ¿verdad? Que es, por supuesto, punto del programa. Vamos a ver acá el procedimiento del derecho de antejuicio, ¿verdad? Con esquema y todo, ¿verdad? En Cuba sí hay abogados, compañero, el que está preguntando allí, ¿verdad? En Cuba están, Edgar, existen todas las profesiones en Cuba. Lo que no hay es libertad prácticamente para actuar, ¿verdad? Es decir, allá hay, ¿qué le diré yo? Se necesitan de 100 abogados y hay 1000 abogados. El resto de 900 abogados están desempleados o trabajan de limpieza o aquí o allá. Allá hay sobremano calificada en Cuba. Es ilógico, es cierto, pero es todo lo contrario de aquí de Guatemala, ¿verdad? Una única universidad estatal, llegamos más o menos a, creo yo que anda por ahí por 300,000 estudiantes de 18 casi millones de habitantes, ¿verdad? Eso es lo que sucede allá en Cuba. Pero no complicarlos, mejor que gane la jandrita. Entonces dice don Hugo Alfredo Benítez, ¿verdad? Eloida dice como aquí, ¿verdad? No, aquí les diría yo por eso los estimulo, los incentivo, compañeros, a que cierren pronto su carrera, gradúense pronto. Miren, esta es una profesión muy bendita por Dios, de verdad. Aunque sea una auténtica, le sale uno al día. Y miren, uno ya tiene para pasar el día. Y como no solo eso va a salir, sino salen compraventas, salen cualquier otra cosita. Estoy hablando solo notarial. Después empiezan a salir los casos, ¿verdad? Penales abundan, hay civiles, hay familias, hay, de verdad, cuando usted siente, usted tiene la agenda llena, ¿verdad? Todo esto es, compañeros, todo esto es relativo, ¿verdad? Uno cuando recién se gradúa, primero lo que hace uno es tirar la casa por la ventana, porque no todos los días se está graduando uno de abogado y hay historias de historias, ¿verdad? Como mi caso, ¿verdad? Que yo me vine del interior y me gradué y entonces yo sí tiré la casa por la ventana. Al día de hoy, gracias a Dios, tengo 14 años de graduado. Ahorita me dedico al ejercicio de la profesión liberal y les digo, gracias a Dios, no me estoy haciendo millonario, ¿verdad? No estoy comprando carro del año, pero no me hacen falta mis frijolitos, ¿verdad? Pero ahí estamos en nombre de Dios, ¿verdad? Y hay para todos, porque habemos, pónganle más o menos son 40,000 abogados, estamos hablando de 18 millones de habitantes. Es que sí hay para todos, compañeros, ¿verdad? Carro del 2022, dice Alfredo Branes. Muy bien, vamos a continuar entonces después de este pequeño preámbulo ya con ¿cómo se llama? Los puntos del programa y nos habíamos quedado en los elementos de las impugnaciones de las resoluciones administrativas o recursos administrativos. Según los elementos, nuestro profesor mexicano Gabino Fraga en su obra nos habla sobre la existencia de una resolución administrativa que afecte un derecho o un interés legítimo del particular recurrente. Eso nosotros los vamos a tener regulado. Yo lo que hice es que de lo doctrinario hice la aplicación a nuestro sistema jurídico. Obviamente porque él cuando menciona lo hace con la legislación mexicana. Eso es lo que tiene estos tratadistas, porque ellos tienen de referencia
sus sistemas jurídicos de sus países, ¿verdad? Entonces, si nos vamos nosotros al artículo 7, ¿verdad?, de nuestra ley de lo contencioso administrativo, dice, capítulo 2, recursos. Artículo 7, recurso de revocatoria. Procede el recurso de revocatoria en contra de las resoluciones dictadas por autoridad administrativa que tenga superior jerárquico dentro del mismo ministerio o entidad descentralizada autónoma. Se interpondrá dentro de los 5 días siguientes al de la notificación de la resolución en memorial dirigido al órgano administrativo que la hubiere dictado. Y luego ahí está el artículo 9, recurso de reposición. Contra las resoluciones dictadas por los ministerios y contra las dictadas por las autoridades administrativas superiores e individuales o colegiadas de las entidades descentralizadas o autónomas, podrá interponerse recurso de reposición dentro de los 5 días siguientes al de la notificación. El recurso no se interpondrá directamente ante se interpondrá directamente ante la autoridad recurrida. Segundo párrafo, no cabe este recurso contra las resoluciones del presidente y vicepresidente de la República, ni contra las resoluciones dictadas en el recurso de revocatoria. Esto al hablar precisamente de los elementos de la impugnación. Entonces debe de existir este recurso, esa resolución administrativa dictada por primero por si es revocatoria, como dice el artículo 7, cuando es un funcionario inferior al la última autoridad superior dentro de la organización, ¿sí? Y entonces, si es un director general, si es un viceministro, si es un jefe, si es un director técnico, si es lo que sea. Porque entonces quien la va a conocer va a ser el ministro, ¿verdad? Aquí habla también de entidad descentralizada y demás, y lo vamos a ver, ¿verdad? Lo vamos a ver, es el siguiente juego de diapositivas, que espero que las podamos ver por lo menos un par, ¿verdad? Pero lo que sucede acá es que tenemos que estar atentos, compañeros, a la estructura organizativa del órgano administrativo ante el cual nosotros vamos a ejercitar la representación de nuestros clientes. Es decir, tenemos que conocer la estructura de los ministerios de Estado. Por eso yo les hablaba el otro día del decreto 114-97, la ley de organismo ejecutivo, y con relación a los artículos 24 y 25 del mismo, que establecen la estructura organizativa de los ministerios de Estado. Pero también hay otras entidades que son desconcentradas, como por ejemplo el Registro General de la Propiedad, el Registro Mercantil, el Registro de la Propiedad Intelectual e inclusive la DIACO, la famosa DIACO, la Dirección de Protección al Consumidor DIACO, ¿verdad? Entonces tenemos que conocer esa estructura, porque también a ellos les va a ser susceptible precisamente la interposición de estos recursos, ¿verdad? ¿Y quién es el superior jerárquico de ellos, verdad? Es entonces el ministro, en este caso, va a ser el ministro de Economía, ¿verdad? Para el caso de estos registros, ¿verdad? Y bueno, me ha parecido muy interesante y me llama la atención porque es que no me preguntan y lo tengo que hacer para hacer la nota aclarativa del segundo párrafo del artículo 9. No cabe este recurso contra las resoluciones del presidente y vicepresidente de la República, ni contra las resoluciones dictadas en el recurso de revocatoria. A ver, nadie quiere preguntar al respecto, y si no, como buen, ¿cómo se llama?, monólogo que hacemos los docentes al cargo acá de la cátedra. Bueno, no ha sido considerado el presidente y el vicepresidente de la República, toda vez que ellos son susceptibles entonces de las acciones inconstitucionales de amparo. Y recordémonos que es la Corte de Constitucionalidad quien conoce en materia de amparo. Es decir, no hay, compañeros, no hay poderes absolutos. Según la legislación guatemalteca, no hay poderes absolutos en Guatemala.
No, hasta los presidentes de los organismos de Estado, los tres, presidente de la Corte Suprema de Justicia, presidente del organismo legislativo y presidente del organismo ejecutivo, que es el presidente de la República, ¿verdad? Son susceptibles de impugnaciones o resoluciones de carácter administrativo, ¿verdad? Y no digamos si son violatorias de derechos humanos o que afecten algún derecho constitucional, entonces la acción para ejercitar será la acción de amparo. No hay ámbito, dice la ley de amparo, que no sea susceptible de amparo. Y si es en materia de legislación o de alguna reglamentación emitida por acuerdo gubernativo, pues están las famosas acciones de inconstitucionalidad parcial, caso concreto, ¿verdad? Y caso en particular. Para eso es lo que sirve. Mi idea es que nos dé tiempo de llegar a ver esto dentro del procedimiento, porque es en este curso donde lo tenemos que ver. Bueno, y por último dice también, ¿verdad? Ni contradice las resoluciones dictadas en el recurso de revocatoria. Es decir, la revocatoria se conoce como revocatoria. Entonces, yo no puedo plantear una reposición en contra de una resolución de una revocatoria, porque quien va a resolver la revocatoria es el ministro, es el superior jerárquico. Yo solo presento la revocatoria ante la autoridad inferior que dictó la resolución, que es un director general. Póngale que, por mencionarles algo, ¿verdad? Yo estoy solicitando mi licencia de conducir y entonces me la niegan en el departamento de tránsito, por poner un ejemplo. Ya sé que está un contrato de, ¿cómo se llama ahí? ¿Cómo se llama? De la prestación del servicio a través de MyCom, ¿verdad? Pero siempre hay personal de tránsito en estas delegaciones, ¿verdad? Inspeccionando precisamente. Ahí lo que está, digamos, lo que está, es una carretera, digámoslo de esta manera, lo que está privatizado es el servicio de la expedición de la licencia de conducir, pero realmente la autoridad es la policía, la Dirección General de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Entonces, se me niega, yo tengo que plantear la reposición en contra del director general de tránsito. ¿Qué es lo que hace el director de tránsito? Es que va a elevar el expediente de la revocatoria al ministro de Gobernación. Así es como opera. ¿Por qué? Porque toda la Policía Nacional Civil, con sus diferentes direcciones, pertenecen al Ministerio de Gobernación. Y el superior jerárquico dentro del Ministerio de Gobernación, quien es la autoridad máxima nominadora, es el ministro de Gobernación o ministra, ¿verdad? Si fuese el caso. Por eso yo he planteado a veces los ejemplos de un centro educativo, porque tienen que solicitar la autorización de la resolución favorable de la Dirección Departamental de Educación. Ahí es un poco más entendible, porque la Gobernación, no sé por qué ellos tienen, igual que desarrollo social, ¿verdad? Tienen unas sus estructuras de verdad, no pareciera que no hubiera gente especializada en derecho administrativo en estas instituciones para ordenar un poco organizacionalmente, ¿verdad? Porque solo la Dirección General de la Policía Nacional Civil, ya solo ellos son un ministerio, ¿verdad? Y uno lo ve pues a diario porque o va uno a tránsito, o va a la unidad de antecedentes penales, o va al gabinete criminalístico, o va, y todas son direcciones generales y están metidas dentro de una dirección general que es la Policía Nacional. Pero bueno, en fin, ¿verdad? Entonces, por ahí más o menos va la cosa con relación a este primer elemento, que es la existencia de la resolución administrativa. Entonces, para plantear la revocatoria, el artículo 7 y el artículo 9 de la reposición. No se plantea y no habrá reposición en contra del presidente ni vicepresidente de la República, porque la ley no solo no lo ha establecido, sino que para ellos es la acción de amparo. Número 2, la fijación de la ley de las autoridades administrativas ante quienes debe de presentarse. Y otra vez el artículo 7 y 9. Si es la revocatoria, si regresamos al ejemplo de la dirección departamental, yo presento mi memorial, ¿verdad? Y si tengo copia de todo el expediente de mi solicitud, que sí les he recomendado yo que a los clientes cuando llegan a la oficina va porque ellos van a ir con el auxilio profesional. Mire, fíjese que me negaron. Primero hay que revisar el plazo, ¿verdad? Y entonces, como me ha sucedido a mí en algunas ocasiones, que los clientes vienen a la oficina el último día.
y a veces vienen a las 11, 12 y es el último día. Y hay que estar atentos de que sea el horario de la dependencia. Si es el Ministerio de Educación, cierran a las 5:30 de la tarde. Si es el Ministerio de Cultura, cierran a las 5 de la tarde. Si es otra oficina, si es registro mercantil, es a las 4, me parece, ¿verdad? Entonces, hay que no solo conocer la institución, la organización, y miren, compañeros, un consejo, ¿verdad? Presentemos, aunque nos pongan previo, pero lo que nosotros necesitamos en este momento es precisamente interrumpir la prescripción, ¿verdad? Así es como se conoce en procesal. Queremos la interrupción ahí del plazo. Queremos interrumpir la prescripción. Porque, ¿qué pasa? Si lo dejo para el día siguiente, me van a declarar sin lugar porque fuera de tiempo, ¿verdad? Y eso tampoco es el... Pero los clientes así lo hacen, ¿verdad? Lo buscan a uno, ¿verdad? A mí me pasó, ¿verdad? Por cierto, ya estoy ahí en el caso, ¿verdad? Me llaman ni siquiera 24 horas antes, sino aquí cabalmente en Unicentro, en zona 10, donde tengo esta oficina, ¿verdad? Estaba en el área de food court, aquí en el segundo nivel. Aquí hay un café muy bueno y famoso, ¿verdad? No digo el nombre, ¿verdad? Pero es comercial. Y degustando de mi cafecito a las 3 de la tarde, ¿verdad? Me encanta a mí el café. Cuando recibo la llamada, mire, licenciado, me lo remitió fulanito de tal, esto, lo otro, fíjese que mi hijo, la mamá, tiene audiencia mañana. Y a escuchar a la señora por teléfono, ni siquiera aquí presencialmente, ¿verdad? Total que me paró mandando la demanda, es un juicio, es un divorcio en juicio oral. Entonces ya la audiencia era al día siguiente. Y entonces hay que responder la demanda, hay que preparar la contestación de la demanda. Y una contestación de la demanda, como yo siempre lo he dicho yo, por lo menos unos 3 días, porque hay que sentarse, hay que analizar el caso, hay que plantear la antítesis, hay que ver el fundamento legal utilizado, hay que analizar los hechos, porque en base a los hechos uno lo que tiene que atacar es la pretensión de la cuando uno está como parte demandada, ¿verdad? Miren ustedes, la cosa es de que la señora casi que al llanto, miren, no encuentro abogado que se haga cargo del caso de mi hijo, pero mañana es la audiencia a las 9 de la mañana en el juzgado primero de primera instancia de familia, ¿verdad? En el edificio Luqui. A la 1 de la mañana me acosté ese día elaborando la contestación de la demanda. Fuimos y bueno, en fin, ¿verdad? No nos fue muy bien, pero tampoco nos fue mal, ¿verdad? Pero es lo que pasa en la vida real, ¿verdad, compañeros? Hay que interrumpir el plazo y todo, porque ¿qué hubiera pasado en este caso? Claro, es familia, ¿no? ¿Verdad? Si él hubiera ido solo, ahí se lo comen, ¿verdad? Se lo come el otro abogado, ¿verdad? Fácilmente lo hubieran hecho allanarse, ¿verdad? A las pretensiones de la esposa, ¿verdad? Por así decirlo. Y en el peor de los casos de no ir, ¿verdad? Declarado rebelde, ¿verdad? Eso hay que tener mucho cuidado, pero sucede en la vida real. Claro, ahí ya viene el elemento pecuniario, ¿verdad, compañeros? Y ahí se da uno el lujo, bueno, mire, le voy a cobrar tanto, ¿verdad? Por la contestación de la demanda y por acudir a la demanda. No importa, le dicen a uno. Yo cuando es de femicidio, ustedes me ha tocado un par de casos de a la 1, 2 de la mañana ir a los juzgados esos de turno, ¿va? Lloran los clientes, va, licenciado, sáquenme, ¿verdad? Y gracias a Dios hemos logrado ahí las medidas sustitutivas para los clientes, ¿verdad? Pero es lo que les digo, ¿verdad? O sea, bendita carrera, pues, ¿verdad? Salen así, ¿verdad? Lo que yo sí ya no acudo, ¿verdad? Esto es fuera de tema, ¿verdad? Son hechos de tránsito, ¿verdad? Porque no solo los clientes no van preparados con dinero, ¿verdad? Y no, ¿verdad? Eso sí, yo, teléfono, me desconecto del mundo después de las 10 de la noche porque, sobre todo, ¿verdad? Los amigos, ¿verdad? Lo están llamando a una medianoche, ¿verdad? Y fíjate vos que choqué, ¿verdad? Que lo siento, ¿verdad? Antes, ahora ya ni contesto, ¿verdad? Pero bueno, la fijación de un plazo dentro del cual debe de interponerse el recurso. El artículo 7, el artículo 8 y el artículo 9. Ahí los plazos. Vean, compañeros, miren, pues voy a, no tengo otra forma de poder hacerlo, ¿verdad? Pero acá está mi ley, no sé si la logran ver. Miren, sí, licenciado. Todas las anotaciones que tiene.
¿verdad? Está de rosado el título del epígrafe. Hola, Sonia. Mucho gusto de verla. Ya la había visto por acá hoy. Hola, Sonia. Igualmente, licenciado, gracias. Hola, Sonia. Ahí me saluda Hola, José. Oye, Sonia. no supe nada de José. Bueno, Ahí está, gracias, Lic. Y entonces es que Sonia es, antes de ser mi alumna, era madre de familia, ¿verdad? Ahí yo fui maestro de uno de sus hijos, ¿verdad? Bueno, entonces está de un color el epígrafe, los epígrafes, ¿verdad? Los plazos, yo decidí ponerlos de color naranja, ¿verdad? Y hay anotaciones ahí y toda la cosa. Es parte de las técnicas de estudio, ¿verdad, compañeros? ¿Verdad? Esta es una ley de lo contencioso administrativo, no me está pagando el licenciado Omar Barrios para hacerle propaganda, ¿verdad? Pero es una ley hecha por él, comentada, la venden en la librería jurídica que está sobre la 14 calle, ahí cerca de la APG. Ahí, cabal, está el Centro de Estudios de Derecho. Ahí la pueden adquirir, ¿verdad? Está también un código procesal penal muy bueno, anotado, comentado, ¿verdad? Y es parte de las técnicas de estudio, ¿no? Entonces, la fijación de los plazos, ¿verdad? Que para la reposición y la revocatoria siempre van a ser 5 días, ¿verdad? En el caso de la revocatoria, lo que sucede es de que va a mediar 5 plazos para poder elevarlo al superior. Número 4, los requisitos de forma y elementos que debe de incluir en el escrito de interposición. Esto lo tenemos regulado en el artículo 11. Pareciera ser que no es importante, ¿verdad? El artículo 11 establece, dice, en el memorial de interposición de los recursos revocatorios de reposición se exigirán los siguientes requisitos. Número 1, autoridad a quien se dirige, ¿verdad? Entonces nosotros iniciamos, como yo lo digo siempre, ¿verdad? Y ahí les voy a enviar algunos formatos, ¿verdad? Dependiendo de la autoridad. Por ejemplo, si estamos en el Ministerio de Educación y revocatoria, señor director departamental de educación del departamento Guatemala Norte, si es en el caso de la ciudad capital. Si es del interior, señor director departamental de la dirección de educación de Quetzaltenango. Ahí no van nombres y ya es un formato tipo demanda o memorial. Ahí no es cartita ni nada, olvídese, no le van a dar trámite, ¿verdad? Y entonces luego viene el nombre del recurrente y lugar en donde recibirá notificación. Juan Carlos Pérez Díaz, de 46 años de edad, guatemalteco, abogado y notario, casado de este domicilio, ¿verdad? Actúo bajo el auxilio profesional, ¿verdad? De la licenciada, de la abogada Sonia Elizabeth Márquez, ¿verdad? Y que puede ser notificada en tal y tal y tal dirección. Y ahora, acá, recuérdense, no va... todavía no, yo espero que algún día, ¿verdad? Pero no sé, ¿verdad? Acá no vale todavía el casillero electrónico, eso es solo para lo jurisdiccional, ¿verdad? Es una maravilla, ustedes. Ahí eso es lo mejor que se pudo haber implementado en el OJ, ¿verdad? Porque solo le caen ahí todas las notificaciones, ¿verdad? Bonito, ¿verdad? Porque laboral, civil, contencioso administrativo, familia, penal, bonito el sistema ustedes, ¿verdad? Y uno ya solo descarga las notificaciones y las cédulas. Los que son procuradores saben del que les estoy hablando. Pero acá sí hay que hacerlo a la vieja usanza, ¿verdad? Poner la dirección, un correo electrónico y un número de teléfono, ¿verdad? Exposición de los motivos por los cuales se recurre. ¿Va? Comparezco ante usted a plantear recurso de revocatoria en base a los siguientes hechos. Número 1, con fecha tal, y ahí viene ya la forma, ¿verdad? Cómo usted va a redactar, va a enumerar sus hechos, cómo fue que se suscitaron, ¿verdad? ¿Se recuerdan de cuando vimos los informes circunstanciados? Más o menos así. La forma más clara, más sencilla, más resumida sobre todo, ¿verdad? Para no uno hacerse ahí un relajo, ¿no? Sentido de la resolución que según el recurrente debe emitirse en sustitución de la impugnada, ¿verdad? Como consecuencia, miren, acá no establece, pero acá lo que está solicitando es un fundamento de derecho. Yo regularmente lo pongo cuando son mis escritos, cuando he planteado este tipo de recursos en diferentes instancias, ¿verdad?
¿verdad? Porque de conformidad al fundamento, al artículo tal, ¿verdad? El derecho me asiste, esto, lo otro, aquí, que allá, ¿verdad? Dependiendo, como yo les digo, del asunto y que estemos nosotros, y sobre todo de nuestro patrocinado. Por eso es importante tener este acercamiento con los clientes, ¿verdad? Mejor si se tienen esos 5 días, ¿verdad? El primer día, ¿verdad? Un par de horas ahí bien, y usted mire tomando nota, ¿va? O su procurador o su asistente a la par suya tomando nota de todo lo que, porque los clientes desordenados empiezan a hablarle a uno, ¿verdad? Pues uno es el que va poco a poco, va a ir ordenando en base a la lógica jurídica esa relación de hechos, ¿verdad? Y luego si le ponemos un fundamento legal, que mucho que mejor. Y de último dice lugar y fecha y firma del recurrente y su representante. Si no sabe o no puede firmar, impondrá la huella digital de su dedo pulgar derecho u otro que especificará. Adicional a esto, adicional a esto, es importante nosotros que también observemos lo que para el efecto establece el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? En el artículo 61 del escrito inicial. Dice la primera solicitud que se presente a los tribunales de justicia contenrá lo siguiente: designación del juez, en este caso la institución, nombre, preavisos completos del solicitante o de la persona. Eso es lo que quisieron haber hecho, pero como la intención era hacerlo fácil o sencillo, entonces al final esto se convirtió formal. Y si está siendo auxiliado por un abogado, lo mínimo, lo menos que tiene que ir eso es un memorial bien planchado, ¿verdad? Bueno. 5. La fijación de un procedimiento para la tramitación del recurso. Especificación de pruebas, documentos, peritos, declaraciones, entre otros. Y acá nos manda en la diapositiva al artículo 12. Trámite. Encontrándose los antecedentes en el órgano que debe conocer los recursos de revocatoria y de reposición, se correrán las siguientes audiencias. Es decir, en el caso de la revocatoria, lo presenté ante el director, este lo va a elevar al ministro cuando ya lleguen con el ministro. Y recuerden, sobre todo, compañeros, los plazos solo rigen para uno, para la administración no. Yo todavía estoy pendiente desde el 2020-21, ya ni me recuerdo, ¿va? Pero también los clientes abandonaron y ya no me terminaron de pagar. Entonces yo tampoco ahí dejé y de plano ya está archivada el recurso de reposición en contra de la actual ministra de Educación, ¿verdad? Por la emisión de un acuerdo ministerial, ¿verdad? Entonces, los plazos no van a correr para uno, pero no para las autoridades, ¿verdad? Porque ¿qué? ¿Verdad? Pero acá establece el artículo 12. Encontrándose los antecedentes en el órgano que debe conocer de los recursos de revocatoria o reposición, se correrán las siguientes audiencias. A todas las personas que hayan manifestado su interés en el expediente administrativo y hayan señalado lugar para ser notificadas, ¿verdad? Porque pueden ser 2, 3, ¿verdad? No se sabe, ¿verdad? Pero regularmente solo es una persona. B, el órgano asesor, técnico o legal que corresponda, según la naturaleza del expediente. Acá lo que quiere decir es que se le va a correr audiencia también a la Dirección de Asuntos Jurídicos, sí o sí, para que se manifieste. Ellos que van a emitir dictamen técnico, indicando que no es procedente el recurso y que el director general o el ministro están en lo correcto, ¿verdad? Pero si es póngale si es en el caso de educación, ¿verdad? Y si lo que estamos solicitando es algo del pensum de estudios, se tiene que ir a la Dirección General de Currículo, porque es la dirección que hace y crea los programas de estudios, lo curricular. Si es porque perdió el alumno, o usted es el papá, qué sé yo, la evaluación se va a la Dirección General de Evaluación, que es la DIGEDUCA. Si era que le tenían que entregar implementos deportivos y no se los entregaron y todo, se va a ir a la DIGEF, Dirección General de Educación Física. Y así sucesivamente. Por eso vean cómo es importante el derecho administrativo sustantivo 1 y 2 para conocer. Pero miren, la administración pública es inmensa, es grandísima, ¿verdad? De tal manera que hay expertos, pues, ¿verdad? Y colegas que se convierten después en ¿cómo se llama? En dinosaurios, les digo yo, los Moisés,
en los ministerios, ¿verdad? Gente muy reconocida, llegan a tener su 011 y se quedan ahí hasta que Dios decide, ¿verdad? Pero se adquiere, pues, obviamente, mucha experiencia. Dice, esta audiencia se omitirá cuando la organización de la institución que conoce el recurso carezca de tal órgano, ¿verdad? Jurídico siempre va a haber, ¿verdad? Y si hay órgano técnico, pues, si no hay órgano técnico, esa sí se va a omitir. Y C dice a la Procuraduría General de la Nación. Las mencionadas audiencias se correrán en el orden anteriormente establecido. Primero a los interesados. ¿En qué sentido se nos va a correr audiencia? Para que nos manifestemos. ¿Y qué vamos a manifestar? Vamos a ratificar nuestro recurso, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Luego al órgano asesor y técnico, pues también, ¿verdad? Y a la Procuraduría General de la... Ahí está el detalle, dijo Cantinflas, ¿verdad? Porque que salga los expedientes regularmente, estos van a parar a las direcciones de asuntos jurídicos de todos los ministerios de Estado. Ahí hay alguien, un asesor jurídico, ya bien sea 011, 021, 022 o en su defecto 029, que se encarga de todos los recursos administrativos y tiene, pero mire, son perchas, así como fuera tribunal, perchas y perchas de expedientes. Entonces va a ir sacando conforme le va ayudando, ¿verdad? Y entonces tiene que hacer los envíos oficialmente a la PGN. La PGN también tiene estructurado a través de procuradurías, ¿verdad? Y hay una Procuraduría de Derecho Administrativo. Entonces va a ingresar ahí, que hay un montón también de colegas 029 que están divididos por ministerios de Estado, ¿verdad? Y desde esa forma que más o menos, pero ¿qué es lo que pasa? Que solo a la Procuraduría se va a ir a dar vuelta 6 meses, 8 meses, nuestro recurso. Así, lamentablemente, ¿verdad? Muy bien, entonces luego nos redirecciona, estamos en los elementos del número 5, el artículo número 13, el plazo. El plazo de las audiencias que se refiere al artículo anterior, o sea, el número 12, será en cada caso de 5 días. Son 5 días perentorios. Entonces a nosotros cuando nos notifican la primera vez, cuando llegue ahí a la oficina de la licenciada Sonia, ¿verdad? Ella va a tener 5 días, ¿verdad?, para evacuar esa audiencia de ratificación de su recurso, ¿verdad? Tiene 5 días. Pero puede ser que hasta los 15 días manden la notificación hasta al órgano administrativo, al órgano técnico del mismo ministerio. Y entonces ellos van a tener 5 días a partir de oficialmente recibido. Luego, hasta el mes lo van a enviar a la Dirección de Asuntos Jurídicos. Y a los 2 meses lo van a enviar a la PGN. Ahí es donde eso se va a trazar, ¿verdad? Pero así es como opera lamentablemente. O sea, esto es procesal, no escapa a lo desastroso a veces que puede ser la administración pública. Luego tenemos el artículo 14, las diligencias para mejor resolver. La autoridad que conozca el recurso tiene facultad para ordenar antes de emitir la resolución y después de haberse evacuado las audiencias y de transcurrido su plazo la práctica de las diligencias que estime convenientes para mejor resolver, fijando un plazo de 10 días para ese efecto. Estas diligencias para mejor resolver es la famosa vista en lo jurisdiccional, ¿verdad? Esto es solo una pequeña introducción, compañeros, porque ya lo vamos a ver cuando estemos viendo los esquemas y cuando estemos viendo también cada uno de los plazos que deben de observarse en cada uno de los esquemas, ¿verdad? Luego está también el artículo 15. Y la resolución. Bueno, las diligencias son 10 días, ¿verdad? Es decir, la autoridad, el ministro, ¿verdad?, puede volver a solicitar a menos al interesado, pero puede volver a solicitar a la PGN, puede volver a solicitar al órgano técnico, al asesor, etc. Lo que estime conveniente o a un viceministerio, no sé, dependiendo del ¿cómo se llama?, de la materia en que se esté, entonces, ventilando o estemos nosotros reclamando. Así es como se va a decidir esto. Y de último, la resolución final
dentro de los 15 días, otros 6 meses puede ser, Sergio, otros 6 meses. Ya regresó de la PGN, no, pero me pareció que aquí, o dicen en la asesoría jurídica del ministerio, pero la PGN se olvidó pronunciarse tal vez, entonces regrésese y que corran el plazo de las diligencias para mejor resolver. Luego la resolución dentro de 15 días de finalizado el trámite se dictará la resolución final, no encontrándose limitada la autoridad a lo que haya sido expresamente impugnado o cause agravio al recurrente, sino que debe examinar en su totalidad la juridicidad de la resolución cuestionada. Es decir, si se observó la ley, si en cada paso planteado en la solicitud se observó la ley en su totalidad, dice, pudiendo revocarla, confirmarla o modificarla. Es muy raro si se revoca. Tal vez se modifique, ¿verdad? Y lo más seguro es que se confirma, ¿verdad? Y luego tenemos el artículo 16, silencio administrativo, transcurrido 30 días a partir de la fecha en que el expediente se encuentra en estado de resolver, ¿verdad? Sin que el ministerio o la autoridad correspondiente haya proferido resolución, se tendrá para el efecto de usar la vía contencioso administrativo para votar a la vía gubernativa y por confirmado el acto de la resolución que motivó. El administrado se conviene a su derecho, si conviene, podrá accionar para obtener la resolución del órgano que incurrió en el silencio administrativo, ¿verdad? Esto va a ser un efecto, entonces, como consecuencia de que ya agotadas todas las diligencias de regresor al año de la PGN, ya se encuentra en estado de resolver y pasan esos 30 días hábiles y la autoridad no, porque para todo esto nosotros podemos ir, y ese es el papel, por eso se llama litigar, por eso hay que estar diligenciando, por eso estar yendo a las oficinas o llamando. Entonces, uno tiene que, si ya está en estado de resolver, uno tiene que ir con su calendario 30 días, ¿va? Y llegamos al día 31, ¿verdad? Ahí usted puede plantear el famoso aquel amparo del artículo 10, inciso F, para que la autoridad resuelva, ¿verdad? Pero regularmente los clientes no van a tener para pagar amparo, ¿verdad? Porque tenemos que recurrir a la Corte Suprema de Justicia, porque es quien conoce por materia en contra de las resoluciones de los ministerios de Estado, ¿verdad? Y entonces, ya podemos recurrir, ya estamos en libertad, ya ahí el principio de definitividad se dio y como consecuencia podemos recurrir nosotros entonces a plantear el proceso contencioso administrativo, porque tácitamente el silencio administrativo, es decir, nos declararon sin lugar el recurso. Entonces, automáticamente yo me voy a las salas de lo contencioso administrativo, ¿verdad? Más adelante vamos a ver ahí cómo está la distribución con relación también sustantivamente cómo está enumerado o estipulado el tema de trabajo, previsión social para los trabajadores y del Estado y de los también la previsión social ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y también en materia tributaria, ¿verdad? Y el artículo 17, que también va a ser ahí toda una diapositiva ahí, ámbito de los recursos, dice el artículo 17 y hay un 17 bis también. Los recursos administrativos de revocatoria y reposición serán los únicos medios de impugnación ordinarios en toda la administración pública, centralizada y descentralizada o autónoma. Se exceptúan aquellos casos en que la impugnación de una resolución deba conocerla un tribunal de trabajo y previsión social. Y ahí se hablarían el artículo 17 bis, casos, yo les explico siempre a mis estudiantes que son casos de excepción a los recursos de reposición y revocatoria, que establece esta ley de lo contencioso administrativo. Excepciones, dice, se exceptúan en materia laboral y en materia tributaria la aplicación de los procedimientos regulados en la presente ley para la sustanciación de los recursos de reposición revocatoria, debiéndose aplicar los procedimientos establecidos por el Código de Trabajo y por el Código Tributario respectivamente, ¿verdad? En ese sentido, vamos a ver cuando estemos viendo, porque ahorita adelantarnos sería explicarles, por ejemplo, estamos viendo procesal general y sería adelantarnos a ver la apelación especial en el proceso penal, ¿verdad? No, tenemos que ir fase por fase y cuando estemos viendo los recursos ante la UNSEC, ahí vamos a ver en materia laboral,
¿verdad? Y cuando estemos viendo los recursos en materia tributaria, también vamos a ver los recursos ante, entonces, las tres salas de lo contencioso administrativo tributario. Y por último, la obligación de la autoridad revisora de dictar nueva resolución en cuanto al fondo, ¿verdad? Que es el artículo número 15, ¿verdad? Este artículo ya leído, ¿verdad? Pero nuevamente, esto es, como es una ley pequeña, ¿verdad? Tenemos esa ventaja, ¿verdad? Dentro de los 15 días finalizado el trámite, se dictará la resolución final, no encontrándose limitada la autoridad lo que sea expresamente impugnado o causa agravio recurrente, solo como quien dice liberando al funcionario que le emitió, para el caso de la revocatoria, porque el cierre de posición él mismo la emitió, ¿verdad? Pero no sucede así porque, ¿qué es lo que pasa? Políticamente yo soy el ministro, yo nombré al director y el director fue el que la emitió. ¿Cómo no le voy a estar dando el espaldarazo al que yo mismo nombré? Es una conclusión a la que yo he llegado, ¿no? ¿Verdad? Pero debe de expresar y examinar toda su totalidad la juridicidad de la resolución cuestionada, ¿verdad? Es decir, si cada folio dentro de ese expediente que nosotros estamos impugnando, ¿verdad? Se observó precisamente el principio de juridicidad, ¿verdad? Inclusive aquí le faltó el principio de legalidad, ¿verdad? Y entonces ahí estarían los elementos de las impugnaciones de las resoluciones administrativas a los recursos administrativos. No sé si hay alguna pregunta con relación a esto previo a entrar a el siguiente juego de diapositivas ya en los últimos 10, 15 minutos que quedan de la clase, ¿verdad? Para que entonces podamos tener nosotros el break, ya el descanso, nuestro descanso, ¿verdad, compañeros? Acá las diapositivas enviadas tenían un nombre, pero aquí es continuación de lo que en el programa sigue, ¿verdad? Clases de denominaciones de los procedimientos de impugnaciones de las resoluciones administrativas, ¿verdad? Estas son las clasificaciones o denominaciones, ¿verdad? Nuevamente regresamos a los artículos 7, 9 y 17 del decreto 119/96. La revocatoria, que tenga superior jerárquico para luego conozca y lo resuelva, ¿verdad? Ya creo que lo dijimos hasta el cansancio, ¿verdad? Son los directores generales, los jefes, inclusive los viceministros, ¿verdad? Porque van a tener superior jerárquico al ministro. La reposición que se plantea directamente contra los ministros y órganos colegiados, que sean las de la última instancia, o autoridad de la institución, por ejemplo, los consejos municipales. En la doctrina del derecho administrativo también reciben el nombre de recursos administrativos o impugnaciones, medios de defensa, derechos de revisión administrativa, remedio administrativo, peticiones de revisión, apelación, reclamo, control directo, entre otros casos en lo que la ley especifica. No le denomina otro nombre, como en el caso de la Dirección del Catastro y Avalúos de Bienes Inmuebles de ICABI. Para plantear inconformidad con los avalúos se le denomina inconformidad o impugnación. Me disculpo ahí por el mal teclazo de la impugnaicon, es impugnación, ¿verdad? Acá vamos a empezar en esta parte, sobre todo, ¿verdad? Vamos a empezar a ver poco a poco, adentrándonos más, que lo que sucede es que dependiendo de las instituciones, ¿verdad? Y de cómo es que vayan operando, y sobre todo si son instituciones descentralizadas o autónomas, van a tener nominativamente, ¿verdad? En su ley, y como estamos ante el recurso ante el principio de juridicidad o juricidad, ¿verdad? Lo que está en ley, pues es lo que manda, pues, ¿verdad? Recordemos que nuestro sistema jurídico se basa en que es el derecho positivo y la única fuente de derecho es la ley, ¿verdad? Muy bien, entonces hasta ahí estaríamos agotando lo que es el inciso A de la segunda unidad. Vamos muy bien con relación al contenido, porque la otra semana no tenemos clase el día martes por los motivos que expuse. Luego volveríamos a ver el día jueves
Y no sé cómo va a estar ya al final, porque no han publicado todavía. En la página de la facultad no ha publicado entonces el calendario de primeros exámenes parciales. Pero como yo he reiterado ya en otras clases, ¿verdad? Vamos a examinarnos hasta donde nosotros lleguemos con relación al contenido, ¿verdad? Es decir, si en esta lámina nos quedáramos y el examen ya la otra semana, solo hasta aquí va a entrar el primer examen parcial. Pero entremos ya entonces en materia de el inciso B. ¿Qué es lo que nos establece el inciso B que nos marca de nuestro programa? El sistema de justicia delegada y justicia retenida. ¿A qué se refiere con estos dos términos? Porque es que son importantes. ¿Por qué tienen que tener una connotación importante en el desarrollo de nuestro curso? El sistema de justicia delegada, al igual que el término de justicia delegada y retenida, vienen de influencia o de historia francesa, específicamente durante la Revolución Francesa, ya que este cambió el sistema monárquico. O sea, las familias reales y los reyes fueron despojados de todo su poder, inclusive fue eliminado este sistema de gobierno y en consecuencia ya no existe. Francia ya no tienen reyes ni monarquía, como sí sucede, por ejemplo, en Inglaterra o en España o en Mónaco, ¿verdad? Y en algunos otros países por ahí, ¿verdad? Pero Francia era de los países más fuertes con esta tradición. Sin embargo, la monarquía se excedió en cuanto a los poderes que ejercía, y hay una película muy interesante, está subida ya en Netflix, por cierto, ¿verdad? Búsquenla, es María Antonieta, creo yo que se llama por ahí, ¿verdad? Es estelarizada por esta actriz que hizo también la chica del Hombre Araña, ¿verdad? De la primera... ¿cómo se llama? La primera, digamos, temporada del Hombre Araña, ¿va? No sé cómo se llama la esta, ¿verdad? Pero... Mary Jane. Muchas gracias. Pues. La famosa Mary Jane, pero no sé cómo se llama, ahorita no me recuerdo el nombre real, pero ella significa la... ¿Cómo? Kristen Dutton. Muchas gracias, Jocelyn. Ahí en Netflix, como es una aplicación, ¿verdad? Uno puede buscar por actor. Ustedes buscan más películas de esta actriz, ¿verdad? Y ahí les va a aparecer, y entonces relata aparte, ¿vieron? ¿Verdad? Porque ella era, ¿cómo se llama? Ella era, esta María Antonieta, era una princesa austríaca, me parece, ¿verdad? Y entonces se casa con el rey francés, ¿verdad? Y entonces, bonito porque relata, y es cabal en la época de ella en que se da la Revolución Francesa, la toma famosa de la Bastilla, y no sale ahí, por supuesto, ¿verdad? Pero la monarquía, ellos fueron hasta estrangulados, fueron degollados, o sea, el pueblo entró, ¿verdad? A los palacios reales y todo, y expropiaron todas esas tierras, o sea, deshicieron la monarquía, ¿verdad? Hablando precisamente del sistema francés. El Consejo del Rey, que era la Corte de Justicia, ¿verdad? Porque ese sistema así es, ¿verdad? El rey era el amo y señor, ¿verdad? Él es el que tenía la justicia, él era el que tenía el Congreso, por eso es monarquía, ¿verdad? Fue eliminada por la ley del 27 de noviembre de 1790, que lo transfirió al Tribunal Casación. Entonces, todas las, todo digamos, lo jurisdiccional, lo judicial, entonces se creó un tribunal de casación. ¿Cómo eliminarse la monarquía? Entonces se crea este tribunal de casación. Posteriormente se crea una especie de Consejo de Estado y el Tribunal de Conflictos y la Corte de Casación. El Consejo de Estado francés, creado en 1872, se marca la autonomía de la jurisdicción contencioso-administrativa, en que se otorgó al Consejo del Estado francés, en virtud de una ley, la facultad de administrar justicia en forma independiente y a nombre del pueblo francés, lo que ha sido llamado como justicia delegada. Se le delegó entonces a este famoso Consejo de Estado, ¿verdad? Precisamente ver y establecer
todos los conflictos en materia contencioso administrativo. O sea, todos los conflictos en contra del Estado. Y es curioso, ¿verdad? Porque algunos historiadores apuntan que esto dio como pie precisamente el inicio del nacimiento del derecho administrativo, ¿verdad? Porque resulta ser de que entonces un ciudadano francés es atropellado por una diligencia, una carroza que pertenecía al Estado francés. Y entonces ahí es como inicia, y para algunos ahí es el nacimiento del derecho administrativo y contencioso administrativo, porque entonces era prácticamente plantear ya una demanda en contra del Estado, ¿verdad? Y es que así tiene que ser, o sea, así tenía que ser, no había de otra forma, ¿verdad? Porque se supone que pues el conductor, digámoslo así, va de la carroza, ¿verdad? Pues era un trabajador del Estado y representaba al Estado. De esa cuenta es que entonces había que organizar cómo se iba a empezar a ver. Entonces empezaron a surgir ya no solo ese hecho pues que provocó esto, sino se vinieron muchos hechos más, que había necesidad precisamente entonces de crear precisamente este sistema. El Consejo de Estado actualmente se integra por el vicepresidente, 5 presidentes de sección, consejeros de Estado en servicio ordinario, los consejeros del Estado en servicio extraordinario, los maîtres de raquets, ¿verdad? Es francés, me disculpo, yo no hablo francés, que es en traducción al español maestros de demanda, ¿verdad? A ellos se les denomina maîtres de raquets, ¿verdad? Que son maestros de demanda quienes los elaboran, ¿no? Auditores nominalmente actúan como presidente del primer ministro de Francia, ¿verdad? Esta explicación nos la trae a la clase el profesor Hugo Calderón, ¿verdad? Esto entonces sería lo que es la justicia delegada, contencioso administrativa. Ahora vamos al sistema de justicia retenida. En el sistema de justicia retenida es todo lo contrario. Hay un órgano jurisdiccional especial contencioso administrativo. En el caso de Guatemala pertenece al organismo judicial debidamente establecido en la Constitución Política de la República en el artículo 221. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que nos dice el artículo 221 que debe de estar subrayado? Y ahorita les voy a decir con relación o qué otros artículos debemos ahí integrar, ¿verdad? Pero si nos vamos entonces al artículo 221, tendríamos que ver el 45 de la Ley de lo Contencioso Administrativo para el que está tomando nota, ¿verdad? En base a la técnica del estudio que les hablaba, ¿verdad? Entonces, el artículo 45 de la Ley de lo Contencioso Administrativo y el artículo 58 de la Ley del Organismo Judicial, ¿verdad? Esa es ¿cómo se llaman? Los llamados que tienen que hacer ustedes con este artículo 221 constitucional. Establece el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Su función es el contralor de la juridicidad de la administración pública. Miren, por eso les decía yo que aparte de ser un principio doctrinario, la juridicidad es un principio también legal, en este caso un principio constitucional. Y tiene atribuciones para conocer en casos de contienda por actos y resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, así como los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas. Todo bien delimitado constitucionalmente. Para ocurrir a este tribunal no será necesario ningún pago o caución previa. Sin embargo, la ley podrá establecer determinadas situaciones en las que el recurrente tenga que pagar intereses a la tasa corriente sobre los impuestos que haya discutido o impugnado, en cuyo pago al fisco se demoró en virtud del recurso, sobre todo si estamos recurriendo en materia tributaria.
¿verdad? Y entonces yo les envié a ustedes una constitución comentada. Yo me recuerdo que se las mandé en el Classroom, ¿verdad? Pero es importante leer sobre todo el segundo párrafo y el tercero, ¿verdad? Que me parecen a mí muy importante académicamente traerlo a colación a la clase, que dicen los magistrados. La Constitución establece el artículo 221, el principio del control jurídico de los actos de la administración, de manera que sus resoluciones directas o de sus entidades pueden ser revisadas a fin de evitar a los gobernados la lesión de sus derechos fundamentales y legales. El cuerpo procesal aplicable para tal objeto es la ley de lo contencioso administrativo, la que, a fin de concentrar y reducir diversos medios impugnativos dispuestos en materia administrativa para otorgar esta vía para previamente obligar a acudir a la jurisdiccional, los redujo a los recursos de revocatoria y reposición aplicables a toda la administración pública centralizada y descentralizada, salvo excepciones muy específicas. Esto está mencionado en la sentencia del expediente número 219-00 en la página 594 de la sentencia del 15 de junio del año 2000. Y luego está el tercer párrafo y dice: la ejecución de un acto administrativo no puede quedar en suspenso por la interposición de recurso contencioso administrativo, y menos por su posible interposición, ya que así fuera el funcionamiento de la administración sería susceptible de constantes obstaculizaciones solo por los eventuales recursos de los administrados. El artículo 55 de la Ley de lo Contencioso Administrativo faculta al tribunal de la materia para acordar a su prudente arbitrio la suspensión de la resolución reclamada en la vía contencioso administrativa, cuando la ejecución pueda causar daños irreparables, exigiendo fuerza de estar estas en las resultas en que hubiere pedido la suspensión. Contra las resoluciones de actos que ponga fin al proceso puede interponerse el recurso de casación, ¿verdad? Es decir, se va esto a la Corte Suprema de Justicia después de agotada, porque recordemos que esto, una de las características del proceso contencioso administrativo es que es un juicio de conocimiento y es un único juicio. No hay tribunales de primera instancia de contencioso administrativo. Se supone que la primera instancia son los recursos de revocatoria y de reposición, o todos los demás que están conocidos en las diferentes instituciones de conformidad con su ley orgánica, ¿verdad? Entonces esto va a ser una única instancia, es un proceso de conocimiento de única instancia ante una sala. Y entonces como consecuencia se podrá recurrir, ¿verdad? El recurso de casación, ¿verdad? Y por último, en consecuencia, por eso recibe el nombre de justicia retenida, en virtud de que el encargado de dicha justicia es el órgano judicial. Sí, adelante, Edgar, por favor. En los artículos que usted dijo de la ley del organismo judicial, ¿es el 58 o es el 59, perdón? El 58, por favor. Gracias. Sí, es que el 58 habla precisamente de la jurisdicción, ¿verdad? Y ahí aparece la jurisdicción contencioso administrativa, ¿no? Y el 45 también habla de la jurisdicción. O sea, es una jurisdicción privativa, solo para lo contencioso administrativo. Muy bien, compañeros, nos vamos a quedar ahí por razones del tiempo, siendo las 20 horas con 15 minutos. Es cierto que el horario establece hasta las 20:30 horas, pero como lo he repetido en otras ocasiones, este es el horario o la hora más sacrificada de nuestra jornada académica, porque todos venimos de trabajar. Luego el primer horario sí siempre es el mejor, ¿verdad? Y imagínense cuando a mí me ha tocado impartir otros cursos, ¿verdad? Porque gracias a Dios, siempre me lo dejan o lunes o miércoles o martes o jueves. Pero cuando he dado Derecho Administrativo 1, 2, o Constitucional, o Lógica Jurídica, que impartí en el semestre pasado, viernes, el segunda hora, ¿verdad? Viernes, ¿verdad? Y peor cuando es fin de mes, ¿verdad? Y los compañeros dicen el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Así es que yo agradezco muchísimo de verdad a las 170 personas, estudiantes de clase, estuvieron adheridos a esta transmisión.
comisión. Les agradezco muchísimo que hayan asistido y nos vemos entonces dentro de 8 días. Pasen ustedes feliz noche, buen provecho, muchas bendiciones y por favor cuídense. Nos vemos entonces. Listo, Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche.